Buenas tardes, Jorge, un gusto. Igualmente, un gusto. Bueno, ¿cómo evalúas tú la presencia del presidente de la República ante el Congreso, ¿no? Muchos han señalado que más que el fondo, digamos, del propio discurso, ha sido más bien el gesto, la presencia del presidente frente al Parlamento. Había cuenta que hay una moción de vacancia que está en curso y que se va a ver el próximo 28 de marzo. ¿Consideras que esto pudo haber disminuido en algunas bancadas o miembros de bancada las intenciones de votar a favor de una vacancia presidencial? Creo que tenía al menos dos objetivos. Efectivamente, por un lado, dar un discurso que tuviese un tono conciliador, no necesariamente gran profundidad en hacia dónde se iba con esa conciliación, con ese ánimo de enmienda, pero sí dar un discurso que tuviese ese tono y que permitiese justificar también a algunos parlamentarios que estuviesen pensando en votar en contra de la vacancia posteriormente, pues que ellos tuviesen de dónde argumentar ese voto y además, digamos, le permitiera frenar que no hubiese otros que quisiesen sumarse. Recordemos que en este momento no hay los votos para una vacancia, ¿no? Se ha admitido con 76 votos, pero para vacar al presidente de la República necesitan 87 votos. Y lo segundo es de cara a la ciudadanía y al discurso que se construye de el presidente rinde cuentas antes incluso de que se le llame, que siempre le coloca en una mejor posición a él el poder manejar el día de ayer el tono de su discurso, los temas de su discurso, a pesar de que la presidenta del Congreso, en un acto que no era atinado ni acorde a la Constitución, le pidió que no hable de la vacancia, pues él decidió que podía hablar de los diversos temas como bien lo faculta la ley, que es distinto quizás al tono y a la narrativa que se puede construir cuando se espera respuestas directamente vinculadas con esa moción de vacancia. Entonces creo que en líneas generales, aunque el discurso mismo quedó largo, lento, ¿no? Sin sorpresas, cumplió con lo que el presidente necesitaba o buscaba de esta presentación. Claro, de hecho, a través de las redes sociales se comentó mucho el discurso, ¿no? Se han gastado algunas, incluso bromas o ironías respecto a un discurso que, para en muchas opiniones, parecía un discurso de fiestas patrias, de 28 de julio, dando cuenta más bien de los avances del gobierno del señor Castillo. Hay un tema en particular que personalmente a mí me llamó la atención cuando cuestiona, por ejemplo, el trabajo de las fiscalías anticorrupción o el caso Odebrecht, ¿no? Él menciona o formula algunas preguntas respecto, por ejemplo, a cuántas personas investigadas han ido a juicio, cuánto se ha avanzado en estas investigaciones. ¿Cómo ves tú estos cuestionamientos que formuló el presidente durante su discurso, sobre todo en estos temas tan sensibles, ¿no? Que tienen que ver con investigaciones por presuntos delitos de corrupción que involucran a muchos personajes de la política y que también de alguna manera lo alcanza a él actualmente, porque se están desarrollando algunas investigaciones en fase preliminar, pero al fin y al cabo son indagaciones? Creo que podríamos pensarlo en tono de guiño hacia las distintas fuerzas políticas. Hay que recordar que ahora mismo prácticamente todos los partidos están siendo investigados o tienen líderes siendo investigados por temas de corrupción, y creo que era de alguna manera en ese sentido un guiño a, oigan, estamos todos en esta misma situación, encontremos formas de supervivencia común, pero por supuesto esto no se puede decir pues en un tono más esclarecedor, y entonces se plantean las preguntas y la retórica alrededor. Lo que debería preocuparnos, sí creo, es el cambio de ánimo que entre este gobierno y los anteriores ha habido con respecto a cuánto se permite o se respalda la independencia de las fiscalías y el poder judicial, ¿no? Más allá de que efectivamente creo también hay un reclamo válido y legítimo por parte, no digo de los procesados solamente, sino de la ciudadanía en general, de que estos procesos puedan regresar a la celeridad que mostraron inicialmente. Y ahora, algo curioso, me parece a mí, fue lo que dijo después el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, refiriéndose a esta intención de plantear en el discurso presidencial este adelanto de elecciones a través de un proyecto de ley de reforma constitucional, ¿no? Más bien parece que se desvió la atención a los dichos del jefe del gabinete y se ha dejado a un lado lo manifestado por el propio presidente de la República. De hecho, ya se ha pedido desde el Congreso las actas de lo que se conversó en los consejos de ministros en los últimos días o las últimas semanas para corroborar si es que finalmente se había planteado esta idea.
¿Cómo evalúas tú esto, no? Me parece que se desvió un poco la atención en ese sentido. Creo que incluso uno podría preguntarse si no era esa la intención del premier Aníbal Torres desde el inicio, es decir, colocar la idea de que el presidente venía en un ánimo más confrontacional para que los congresistas estuviesen, digamos, en posición de alerta, para luego presentar un discurso que pudiese, en contraposición, presentar al presidente como moderado, como dialogante, como concertador. Pensemos que las propias declaraciones del premier Aníbal Torres han dicho que había este tema para colocar sobre la mesa y que el presidente le dijo, no, yo preferiría que tengamos una siguiente oportunidad. Es decir, podríamos estar tratando también de una performance vinculada directamente con cómo mostrar al presidente como un estadista que busca el diálogo, ¿no? Hay que recordar que todos estos documentos que estamos viendo, incluso si el tema se ha tocado en el Consejo de Ministros, incluso si efectivamente estos oficios en los que se les pide al viceministro analizar la posibilidad son ciertos, todo ello puede ser parte sencillamente de consultas que en ningún momento tuvieran el acuerdo del presidente de la República, sino propuestas que se le van a presentar y que finalmente pues él puede haber decidido tener claro desde el comienzo que no las iba a llevar a cabo, o incluso haberse hecho de nuevo con el ánimo de esta es la propuesta del primerato, y finalmente no es lo que realmente se lleva. Allí sí, creo que darle más respaldo a esa presentación, incluso si el Congreso quiere hacer las consultas al respecto, la pregunta es, ¿qué de malo tendría que aquello se haya discutido siquiera? Sigue siendo un tema a la interna, en la configuración de algunos parlamentarios o bancadas, cualquier cosa que consideren ellos que pueda ayudar a, no sé, a aumentar, digámoslo así, los cuestionamientos contra el presidente Castillo para una vacancia, pues evidentemente les van a servir de alguna forma. Efectivamente, y por eso creo que hay que digamos, dilucidar hacia afuera que este tipo de actitudes y este tipo de intentos de investigación son más argumentos, búsqueda de justificaciones que realmente pues tengan un peso en términos reales de lo que es la gestión y el propio discurso o las decisiones gubernamentales, ¿no? En los consejos de ministros y en las distintas agendas se pueden tocar muchísimos temas. Los que cuentan finalmente para la gestión finalmente lo que cuenta son las gestiones que se llevan a cabo, aquello que se firma, es lo que tiene el Estado. Muy bien. Paula, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable, que tenga buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gracias. Paula Tábara, politóloga, ha conversado con nosotros, son las 3:40. Nos indica